Hermanos, en esta tarde continuaremos con nuestro estudio de los resultados de estos dos espías que fueron enviados por Moisés a la tierra de Israel por instrucciones de Dios. Y ahora nos toca continuar con el capítulo 14, pero no debemos permitirnos distraernos de esta división en capítulos. En realidad el 14 no es más que la continuación de lo que venía sucediendo en el capítulo 13. Y vamos a recordar qué es lo que pasó en el capítulo 13, cuando regresaron los espías después de que hablaron bien de la tierra. Les dio miedo, dejaron de ver la realidad de que Dios iba con ellos y entonces dijeron lo siguiente en el versículo 32 del capítulo 13. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde vamos, por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y entonces después de esas palabras es que viene el capítulo 14. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto que dijeron los 10 espías incrédulos? Primero, en el versículo 1 vemos nosotros que hubo temor. Dice el pasaje: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. También hubo quejas, dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Se quejaron contra ellos, pero vean cómo las cosas van cada vez peor. En el versículo 3 hablan mal de Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y por último, llegamos a la sedición, es decir, a la rebelión directa contra Dios y contra los líderes que él había nombrado. En el versículo 4 nos indica lo siguiente: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es decir, tenemos que aquí reconocer lo que nos dice también Santiago. Santiago dice lo siguiente en el capítulo 3: hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, siendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, ven ustedes lo que dice de las palabras: este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Vean ustedes cómo lo que nos dice Santiago es exactamente lo que está sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Estos 10 espías incrédulos inflamaron ese bosque que era el pueblo de Israel. Ya habíamos visto que ellos tienen su propia responsabilidad, sin embargo aquí su responsabilidad no queda con ellos y la cargaron plenamente, sino todo lo que generó sus palabras. Vean lo que dice el versículo 9 todavía ahí de Santiago: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El creyente está llamado a cuidar lo que dice, y debemos ser bien conscientes de que nuestras palabras tienen consecuencias, y aquí lo tenemos bien ejemplificado con lo que pasó con esos dos espías. Al quejarse de la tierra, al negar lo que habían dicho previamente de ella, de que era buena, al compararse a sí mismos con langostas, ya dijimos que chapulines, delante de estos hombres altos, que no eran todos. Primero dijeron que habían visto algunos, después dijeron que todos eran gigantes. Y que así eran como ellos eran vistos también por estos habitantes. Infundieron miedo en el pueblo, infundieron el ánimo de la rebelión, de la sedición, y veremos en un momento que incluso del homicidio.
Las palabras que pronunciamos incluso en el pueblo de Dios tienen consecuencias. Y eso es algo de lo que nosotros debemos estar siempre bien conscientes y nos lo ejemplifica este pasaje. Todavía, después de esto, intervinieron Josué y Caleb. Ratifican que la tierra es buena, eso lo dicen en el versículo 7, pero sobre todo que la conquista depende de Dios. En el versículo 8 dicen lo siguiente: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Hermanos, ya habíamos hablado un poco de esto, pero nosotros estamos viendo la realidad real. Yo sé que esto suena un poquito la misma palabra encima de ella misma, pero es que la realidad real implica ver a Dios detrás de todas las cosas, con su gran poder, con su fidelidad. ¿O estamos solamente enfocándonos y viendo los problemas como lo hicieron estos discípulos, estos espías incrédulos? Lo mismo hicieron los discípulos en la barca, en la tormenta con el Señor Jesús, estando el Señor Jesús ahí con ellos, que lo habían visto hacer tantos milagros, se atemorizan con la tormenta. O Pedro, cuando caminaba sobre el mar, mientras mantuvo la vista fija en el Señor Jesús, iba bien, pero cuando volteó y comenzó a ver la tempestad, comenzó a hundirse. El creyente debe, por tanto, siempre mantener su fe en Dios, no para no ver los problemas, sino para ver la realidad más real, en la que Dios está incluso en medio de los problemas. Y entonces podremos hablar bien, cuando tenemos puesta nuestra fe en Dios. En ese momento, y cuando ya estaba hablando el pueblo incluso de homicidio, de apedrear a estos dos espías fieles, entonces interviene, dice el versículo Dios: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Pero no era la primera vez que ocurría, ¿eh? De hecho, durante este periodo, los hebreos veían la columna de fuego todos los días que los guiaba, y todas las noches veían la columna de fuego, y todos los días eran guiados y protegidos por la nube de parte de Dios. De manera que no es que a los hebreos les faltaran evidencias del poder, de la presencia, del cuidado de Dios, sino que eligieron no verlo. Y en eso de elegir no verlo influyeron mucho los espías incrédulos. Vean ustedes cómo es una combinación de responsabilidades. La semana pasada, hace un par de semanas, hablamos de la responsabilidad de los espías y que por eso incluso estaban nombrados. Sin embargo, el pueblo también tiene su propia responsabilidad en combinación con la de los espías, porque aun viendo las evidencias, no quisieron creer a Dios y lo que se decía a través de las palabras de Josué y de Caleb. Entonces Dios anuncia su intención de destruir al pueblo por incrédulo, por sedición y por intento de homicidio. Dice el versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y hermanos, yo quisiera que reflexionáramos en esta tarde. ¿Qué estamos haciendo con nuestras palabras? ¿Estamos comunicando la realidad más real en la cual Dios reina en medio de todo? ¿O estamos utilizando nuestras palabras para desánimo, para confusión, para sedición, es decir, para rebelión? Tenemos una responsabilidad por nuestras palabras delante de Dios, pero no termina ahí. Podríamos estar dando pie a malas decisiones de otros creyentes o de no creyentes, incluso alejándolos del Evangelio. Aquí, estando en este pasaje, en este momento, Moisés interviene y hace una oración a Dios. Eso después ustedes pueden verlo en los versículos 13 a 18 del capítulo 14. Pero fíjense que no apela Moisés en esta oración al pueblo, porque su conducta era reprobable. Apela a la propia gloria de Dios, al prestigio de Dios y a su misericordia. Ante tal oración, Dios los perdona y no los destruye. Dice en el versículo 20: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Se lo dice a Moisés. Les concede, sin embargo, su deseo de no entrar en la tierra.
Es decir, también debemos aquí tener cuidado de nuestras palabras delante de Dios, porque en ocasiones Dios nos concede incluso aquello que deseamos. Vean ustedes el versículo 21. Mas ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dios les concede su deseo de no entrar a la tierra. Por eso debemos ser cuidadosos de que nuestras oraciones sean conforme a la voluntad de Dios, porque entonces la respuesta de Dios es completa, está llena de misericordia, llena la gloria de Dios y es de bendición para nosotros. Tengamos cuidado cuando pedimos mal, porque Dios pudiera llegar a concedernos el deseo como lo hizo con el pueblo. Pidieron no entrar a la tierra y Dios se lo concedió, pero en su misericordia no los destruyó. Les conservó, les preservó la vida. Los espías rebeldes que no se arrepintieron, ellos sí fueron destruidos en ese momento. Dice el versículo 36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. En ese momento tenían una enorme responsabilidad, habían fallado y Dios decide ejercer el juicio en ese momento. Sin embargo, Dios en su gran misericordia sigue fiel a su promesa que había hecho a Abraham. Y va a introducir a la tierra a Josué y a Caleb, que fueron los espías fieles, pero también a los hijos de esa población adulta que fue infiel, dice el versículo 31. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermanos, Dios nunca falla y tampoco puede ser burlado. Esa generación decidió ser incrédula, decidió ser rebelde, pidió no entrar a la tierra prometida y Dios se lo deja. Pero no por eso Dios olvida de sus promesas y su pueblo y conserva esa promesa y años después, casi 40 años después, introducirá a esa nueva generación en la tierra prometida. Pero a esa primera que fue rebelde, durante 40 años sucedió lo siguiente: en cuanto a vosotros, dice el versículo 32, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 40 años, pero además fíjense las consecuencias. ¿Quiénes llevaron esas consecuencias? Sus hijos. Porque dice el versículo 33, y ellos llevarán vuestras rebeldías. Hermanos, es que debemos nosotros ser bien conscientes de que cuando nosotros somos rebeldes delante de Dios, cuando no obedecemos, cuando hablamos mal, que las palabras tienen un efecto incluso sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Por eso debemos ser tan cuidadosos en la obediencia a Dios. Por eso debemos a cada momento vivir de rodillas pidiendo a Dios que nos guíe. Y no solamente cuentan las malas palabras que se dicen, como las de los espías que después repitieron en el pueblo, sino también las buenas palabras que dejan de decirse. Samuel, tan grande hombre de Dios, no aprendió del mal ejemplo de su mentor, Elí, el sacerdote. Elí nunca corrigió a sus hijos con la energía necesaria. Y entonces eran unos sacerdotes verdaderamente perversos. Y Samuel supo lo que Dios había hecho con ellos, porque para entonces él, cuando eso ocurrió, él ya trabajaba con Elí. Sin embargo, Samuel no aprendió la lección de esas palabras, las buenas que deben decirse y las malas que no deben decirse. Y vean ustedes lo que sucedió después en la propia vida de Samuel. Dice primero de Samuel 8 que Samuel puso a sus hijos por jueces, así como él había sido juez. Pero nos dice la palabra de Dios, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y Samuel no hizo nada. Dejó de decir las palabras que debían de decirse. ¿Y cuál fue el efecto? El pueblo le dijo lo siguiente: tus hijos no andan en tus caminos,
Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Vean ustedes la tremenda responsabilidad de este gran hombre de Dios en muchos sentidos. Pero la rebelión del pueblo de ser gobernados directamente por los hombres puestos por Dios fue lo que llevó al final de cuentas a la rebelión del pueblo, donde en vez de querer el reinado de Dios, quisieron el reinado de un hombre. Ahí estuvo el origen. Nuestras palabras, nuestras decisiones o su falta de ellas, de las correctas, tienen consecuencias en nuestras familias, en nuestros hijos. Eso lo vimos en la vida de Samuel, lo vimos en la vida de los hijos de Elí y lo vimos también aquí en la salida del pueblo de Israel. Debemos ser obedientes, hermanos, porque nuestras malas consecuencias, nuestras malas palabras, tienen consecuencias sobre nuestros hijos. El creyente más bien entonces está llamado a ser un vehículo de paz, de obediencia, de reconciliación a través de sus palabras. Cuando Pablo escribe a Filemón, no deja de reconocer que hubo un esclavo, Onésimo, que huyó de Filemón y seguramente que le robó dinero, por lo que vemos en el contexto del epístola. Es decir, Pablo es realista. Él ve cuáles son las cosas que sucedieron. Igual que los espías. Es decir, los espías en ese sentido reportaron que vieron gigantes, lo cual era real. Era tan real que siglos más tarde, todavía el rey David mató a uno, a Goliat. Y Pablo lo era, él veía esas cosas. Pero Pablo, igual que Josué y Caleb, veía la realidad completa. Y la realidad completa es una en la cual Dios reina y está presente y nos indica el camino que debemos seguir. Y entonces, aplicando esa fe, las palabras de Pablo sirven de reconciliación. Porque le dice lo siguiente a Filemón: si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no dejarte que aún tú mismo te me debes también. Ven ustedes, hermanos, cómo las palabras de Pablo reconocen los problemas, pero bajo la guía del Espíritu dan soluciones, son obedientes, hacen que el amor impere, hacen que la obediencia se persiga. Una obediencia que incluso se debía a la ascendencia de Pablo, quien había discipulado a Filemón. Pablo se pone a sí mismo por delante a sus palabras para restaurar relaciones. Ese es un uso sabio de las palabras. Hermanos, y creo que entonces nosotros es tiempo de que reflexionemos también cómo utilizamos nuestras palabras en nuestras familias, dentro de la iglesia. ¿Sirven para fomentar la fe o la sedición, la rebelión, la duda? Ayudan a ver la realidad completa con sus problemas, pero también que Dios está en medio de todas las situaciones de la vida. ¿O estamos desanimando a nuestros hijos, a la congregación? ¿Cómo venimos preparados a nuestras reuniones de negocios? ¿Llegamos habiendo orado que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros? ¿O utilizamos de repente las sesiones de negocios con rebeldía? ¿Qué estamos haciendo con nuestras palabras? Porque las palabras tienen consecuencias sobre nosotros, sobre los creyentes e incluso sobre nuestros hijos. Aprendamos de Josué y Caleb en el uso sabio de las palabras y evitemos también las situaciones de los 10 espías incrédulos que con sus palabras arrastraron al pueblo a la rebelión hasta que ninguno de esa generación logró ver la tierra prometida y que incluso sus hijos llevaron esas rebeldías pagando 40 años en el desierto. Entraron a la tierra, pero pudieron haber entrado como niños y haber sido criados en medio de esas bendiciones. ¿Seremos obedientes a Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo hacerlo?
La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para hablar bien, para hablar las palabras que se requieren, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada. También ahí se requiere la fe, incluso para recibir la instrucción de Dios para nuestras palabras. Es mi oración en esta tarde que cada uno de nosotros pueda decidir hablar sabiamente, usar sabiamente las palabras para bendición de nuestras familias, de la iglesia y del mundo. Que Dios los bendiga, hermanos.